quiero tocar solamente esa unidad, pero sí también quiero que ustedes pregunten, porque no es una unidad sencilla de entender. Parece así muy fácil leyendo, pero entonces le voy a pedir que ustedes saben que no tienen que tener vergüenza de preguntar, ¿verdad? Vamos a explicar 5 veces, 10 veces, no importa. Entonces quiero que tengan en cuenta eso. Estaba yo ordenando la plataforma durante la semana. Voy a ver ahí, Jorge creo que ya solucionó su problema. Le estaba ordenando por clases, entonces esta sería la clase número 6 que tenemos. Si ustedes se fijan, en la clase 5 está la tarea para la otra semana, o sea, para el otro sábado, ¿verdad? Como tenemos ahora la tarea cada 15, ¿verdad? Las tareas son preguntas referentes a la unidad 9 y 10 que habíamos hecho el sábado pasado, ¿verdad? Entonces, hoy solamente vamos a tocar la unidad 11. Fíjense que la clase pasada, a partir de la unidad 10, empezamos a hablar de los efectos que tiene la quiebra. De los efectos de la quiebra vamos a hablar hasta la unidad 14, si ustedes se fijan, ¿verdad? Entonces es una parte, hola Jorge, es una ¿Qué tal, parte un profe? ¿Cómo está? poco, Buenas tardes. no voy a decirlo tediosa, pero un poco técnica, ¿verdad? Para alumnos del tercer curso, todo porque la materia tiene estas cositas, ¿verdad? Entonces yo quiero tratar de ser lo más sencillo posible, lo más sintético y lo más importante para mí es que ustedes algo entiendan de la materia y más en estas unidades que son, como decirle argeles. Entonces por eso quiero tocar solamente la unidad 11 hoy. De hecho que podemos hacer 2 unidades sin ningún problema, pero no vale la pena cansarle a ustedes, porque parte de mi materia tienen 5 materias más, ¿verdad? Y sábado ya medio que, sí, ya me vienen todos, ¿verdad? Ya vienen todos golpeados, porque el lunes se le golpea a usted con las materias. Profe, una pregunta. Sí, decime. El video de la clase pasada, ¿dónde puedo ver? Quedó grabado. No Déjame un encuentro. poco, voy a buscar este que tiene que estar mi máquina. Dale, Ese dale. tengo que acomodar y tengo que ver la forma de alzar por lo menos el link en la plataforma. Estamos cargando de a poco, poniéndonos al día. Dale, dale, profe, entiendo. Pero Dale, voy a buscarte sin problema, ¿verdad? De dale, hecho, que gracias. tengo que hacerlo con este y con procesar civil. Bueno, entonces estamos inaugurando lo que es la cuenta Zoom de la UP de Derecho, ¿verdad? Por eso dice UP de Derecho. Eso es lo bueno. No vamos a tener tanto problema con la restricción, ¿verdad? De hecho, que no lo teníamos porque hacíamos de seguido, ¿verdad? Pero es, es importante eso. Bueno, el título de la unidad, o sea, la unidad 11 y 12 tienen el mismo título, se divide en 2 partes, vamos a hacerlo, la unidad 11 hoy. Se titula Efectos de la quiebra sobre relaciones jurídicas preexistentes. Entonces, primero tenemos que comprender el título de la unidad para poder entender de qué es lo que vamos a hablar en estas 2 unidades. ¿Cómo? Pensé que preguntaron algo. Bueno, le estaba diciendo, entonces es importante entender. Dice, hablábamos ya de los efectos de la quiebra de unidad 10, cómo surte efectos la declaración de quiebra respecto al patrimonio, con relación al fallido, los efectos de orden procesal. Sin embargo, vamos a ver que también la quiebra, la declaración de quiebra, afecta a relaciones jurídicas constituidas con anterioridad a esa declaración de quiebra. Y son distintas hipótesis que están previstas en la unidad 11. Entonces, ¿qué pasa con esas relaciones que el fallido, relaciones jurídicas, qué pasa con las relaciones jurídicas que el fallido celebró antes de la declaración de quiebra? A lo mejor antes del juicio de quiebra, a lo mejor antes de haber caído en situación de pago. Entonces, eso es lo que la ley de quiebra nos trata de responder. ¿Qué ocurre con esos actos jurídicos? Entonces, de eso vamos a tener estas 2 unidades, uno de ellas hoy. Y repito, por ser una unidad un poco técnica, quiero que por favor pregunten. Como le vamos a buscarle el lado, ¿verdad? Vamos a ponerle onda y buena onda a este de frío.
Bueno, entonces, del primer efecto del cual tenemos que hablar es lo que el programa nos titula como el decaimiento de los plazos. Vamos a trabajar en esta unidad a partir del artículo 85 en adelante. A partir del artículo 85. Así como la convocatoria de acreedores, la resolución que declara la quiebra de una persona tiene un efecto respecto a los plazos, que es el decaimiento de los plazos. ¿Qué significa decaimiento de los plazos? Significa de que si existe una obligación que aún no ha vencido, ya se tiene por vencido, así como habíamos hablado en la convocatoria de acreedores. Desde el auto declarativo de quiebra se tienen por vencidas las obligaciones del deudor por más que no hayan vencido. Lógicamente, lo que, a diferencia de una deuda común, por decirlo así, una deuda donde no existe una persona fallida, los descuentos de intereses se hacen acá, ¿verdad? Porque cuando hablamos de deuda vencida ya relacionamos con intereses. Acá no se le cobran intereses. Créditos que tiene la persona fallida, que aún no han vencido, ya se consideran como vencidos. ¿Por qué? Porque acuérdense que una deuda no puede ser exigida cuando no está vencida. Por eso existe el plazo. ¿Y qué ocurre? La persona tiene que entrar en mora. Yo no le puedo requerir, ¿verdad? Estoy demasiado güey, acá tengo 4 pagarés que vencen en no sé qué cuánto, ¿verdad? Yo no puedo, no, pagame. ¿Por qué? Porque aún no llegó el plazo es no vencido. Entonces, ¿qué es lo que hace la ley de quiebra? Con estas obligaciones no vencidas, ya consideran como vencidas para que puedan ser exigidas. Eso es lo que nos dice el artículo 85, ¿verdad? Entonces, el deudor tiene obligaciones que no han vencido, pero una vez que se haya declarado su quiebra, ya se considera vencida para que puedan ser exigidas. Porque acuérdense que el juicio de quiebra es un juicio universal, donde engloba todo el patrimonio del deudor. Y para tener en cuenta lo que se considera patrimonio, tenemos que tener en cuenta, o sea, el activo y el pasivo, también las deudas. Entonces no se puede trabajar con obligaciones que aún no vencieron, se tiene que considerar que ya se venció. ¿Para qué? Para que sea exigible. ¿Para qué sea exigible? Para poder pagar. Entonces, a eso se refiere el decaimiento de los plazos. Una obligación que aún no venció ya se considera vencida, ¿verdad? Profe, una pregunta. En Sí, el caso hipotético que de que vaya a la quiebra, no se toca el patrimonio donde vive la familia, ¿verdad? En este caso, la así, casa, por decir. sí, hasta tanto se llegue a rematar. Pero durante dure, ¿verdad? Exactamente. Eso hablamos la otra vez, eso está en el artículo. Bueno, en el 75, 76, 77 por ahí. Bueno, si le das una miradita por ahí, vas a encontrar. Pero así mismo. Entonces, a eso se refiere el decaimiento de los plazos. Ahí veo que se conectaron más compañeros, qué gusto. Fátima, Fernando, Vanessa, Sara y Nati también. Bueno. Después tenemos lo que se denomina prestaciones periódicas. ¿Qué significan prestaciones periódicas? ¿Tienen más o menos idea de qué puede ser una prestación periódica? Prestación periódica. Nunca compraron nada a cuota, por ejemplo, o un préstamo. Bueno, es una prestación periódica. Es aquella prestación que no se da en forma instantánea, ¿verdad? Eso para poder entender de qué es lo que habla, ¿verdad? Por eso digo, esta materia tiene ese problema que los conceptos ya da por sabido, y yo sé que en tercer curso no es tanto así, ¿verdad?
tendría que ser a cuarto, quinto año ya, ¿verdad? Cuando están ahí ya. Pero no, yo no tengo problema en explicar, ¿verdad? Bueno, las prestaciones periódicas son aquellas prestaciones que, como les decía, no son instantáneas, no se cumplen todo de una vez. Cuando compran algo a crédito, eso son prestaciones periódicas, porque ustedes se van pagando semanal, mensual, etcétera, van cumpliendo en forma periódica hasta cancelar la deuda. Bueno, eso es un ejemplo de prestación periódica. ¿Qué ocurre con la prestación periódica? También dice la ley de quiebras que se consideran vencidas. Ahora, lógicamente se van a considerar vencidas las que faltan por cumplirse. Si ustedes ya pagaron 7 cuotas de 10, faltan 3, esas 3 se consideran vencidas. Entonces, ¿qué hay que hacer con estas 3 que se consideran vencidas? Hay que sumar la totalidad para que el acreedor entre por ese crédito dentro del juicio para poder cobrar. Por eso, con relación al punto anterior, las obligaciones de deudor se consideran ya con plazos decaídos. Lo mismo ocurre con las prestaciones periódicas, pero lógicamente lo que ya se pagó ya no se tiene en cuenta, ¿no? Es que se va a volver a entrar por el total de la deuda, ¿verdad? Entonces sí hay que hacer los correspondientes descuentos. Y lo que, así como en el punto anterior les dije, con respecto a los intereses, cuando los intereses no cuentan, ¿verdad? Entonces, a usted le falta 3 cuotas todavía por pagar todo, pero justo fueron declarados en quiebra, entonces eso se considera vencido. Pero eso no obsta que se le tenga que aumentar los intereses también, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el vencimiento es una disposición de la ley, no de la morosidad de ustedes. Entonces, tanto la deuda sea, o la obligación, que es el término que utiliza la ley, sea de cumplimiento periódico o de cumplimiento instantáneo, igual se considera vencido. Pero repito, cuando se habla de prestación periódica o de deudas periódicas, no se tiene en cuenta la totalidad, sino solamente aquellas prestaciones que faltan por cumplirse. ¿Está comprendiendo? ¿Seguro? Pregúntale. Bueno. Ah, profe, ¿ese sería el mismo artículo? ¿O qué artículo así correlativo para...? Te paso, ya prestación periódica es 86. Dale, gracias. Obligaciones de sociedades anónimas. Ahí tenemos que irnos al derecho comercial. Todos pasaron ya al derecho comercial con la profe Tondillero. Sí. Muy bien. Comercial 1, sociedad anónima. Qué largo es. No, y ahí, profesor. No, profe, Pónganse. muchísimo aún falta rendir esa materia. Tienen que ponerse las pilas comercial 1 para más. Largo, pero otra de las materias que siempre hablamos con la profe que decimos, no se puede dar en segundo año comercial. Pero bueno, hacemos lo que se puede. Bueno, habrán estudiado que hay varias clases de sociedades, ¿verdad? Ella es la sociedad anónima. Ahora, ¿qué ocurre con las obligaciones de las sociedades anónimas? ¿Cómo se llaman las obligaciones de las sociedades anónimas? Vamos a ver un poco. ¿Quién sacó 5 en comercial? Dale, Y ya Claudio. Claudio. No me acuerdo, profe. Me traumó la materia y Bueno, me olvidé todo. no, es bastante. Nati, Dos. Nati, ¿Dónde Sara, hemos grabado? Cuando la sociedad anónima quiere contraer un empréstito, ¿qué da como garantía? Fíjense que la sociedad anónima puede también prestar, es un ente que puede adquirir derechos y contraer obligaciones. No, ese es difícil luego. Yo admito que ese es difícil. No, de Son las repente. acciones, ¿verdad, profe? Gracias por el Sí, ánimo. sí. Casi, no. Yo admito que es difícil, pero no puedo decir no van a saber. De repente saben, entonces yo no les subestimo nunca a los alumnos. Algunos pueden saber. De que es difícil. ¿Verdad? Ahí Hugo habló de las acciones. Pero hay algo muy similar a una acción que tiene otro nombre. Es como una acción. Es un título valor.
Cuota ¿Eh? parte, cuérame. Algo así, ¿no era? Esto no. ¿Verdad? Algo muy parecido a una acción. Alicuota. ¿Se acuerdan de los debentures? Nunca escuchamos. ¿Será? Mm, Seguro, va. Bueno, No. los debentures son muy similares a las acciones. Son obligaciones negociables que las sociedades anónimas utilizan como garantía para obtener préstamos en préstamos. Se llaman debentures. Qué ángel, ¿verdad? Bueno, no, pues, es importante. No, dice Hugo. Hugo casi acertó. Son muy similares a las acciones, ¿verdad? Bueno, acá tengo mi código civil. Vamos a ver. Sociedad. Fiscalización de la sociedad. Si ustedes miran o anotan, por ejemplo, el artículo 1127 del Código Civil, ahí habla de las obligaciones negociables o debentures. Imagínense lo que estamos hablando. Pero le tengo que explicar esto para poder comprender el artículo 87, ¿verdad? Bueno, porque dice obligaciones de la SA. Bueno, cuando una sociedad anónima quiere contraer un préstamo, un empréstito es un préstamo de carácter internacional. Los debentures se suelen colocar, por ejemplo, a veces en la bolsa de valores. ¿Verdad? Bolsa de valores también estudiaron, porque ya no es por ahí nada de comercio. Bueno, saliendo lo que es bolsa de valores. Bueno, estos debentures, estos títulos valores, sirven como una garantía, pero se pueden emitir de distintas formas. ¿Verdad? Van a encontrar en el Código Civil que existen 3 formas de emitirse los debentures. ¿Verdad? Habla de garantía flotante, garantía común y garantía especial. Van a ver. Yo sé que le estoy armando un gris, ¿verdad? Pero es para que van a por lo menos entender qué es lo que dice la ley de quiebra. ¿Verdad? Entonces, cuando un debenture es emitido con garantía o como garantía flotante, esa sociedad responde con todo su patrimonio, incluso con el patrimonio presente y patrimonio futuro. Si el debenture es emitido como garantía común, entonces el acreedor del debenture es un acreedor quirografario nada más. Y también puede ser emitido con garantía especial, dice el Código Civil. La garantía especial es una garantía que hace con que el acreedor de ese debenture tenga privilegios, así como el acreedor hipotecario o prendario. Bueno, ¿por qué estamos hablando de los debentures? Porque fíjense en lo que dice el artículo 87. El monto de los créditos de los obligacionistas de sociedades anónimas se computa por su valor de emisión. Acá se está hablando, señores, de la emisión de ese debenture. Por eso le dije a Hugo que el debenture es muy similar a lo que es una acción de una SA. Es un el debenture es un título de crédito que la sociedad dice, yo necesito X cantidad de millones de dólares. Acá está este debenture yo entrego como garantía por X cantidad de millones. Así funciona el préstamo internacional que hacen las sociedades. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Sí? Bueno, entonces eso es lo que hace la SA. Pero ¿qué ocurre? Así como las acciones, habrán estudiado con la profesora Siviero, de que existen varias formas de emitirse las acciones, ¿verdad? Nominales, etcétera. Hoy día que creo que ya no se pueden emitir más, creo que solamente acciones nominales. Tengo entendido que es así. En realidad hace años que no enseño derecho comercial, ¿verdad? Pero bueno, me falta esa parte actualizarme un poquito. Bueno, volviendo al tema. Así como la sociedad emite una acción, ¿verdad? Como Fernando es accionista por X millones. Bueno, lo mismo hace con un debenture a favor del acreedor por X cantidad de millones. Ahora, ¿qué ocurre? En materia de quiebras,
hay que respetar el valor que está en el documento, porque no se puede saber el valor real en qué sentido. Puede ser que yo preste de Fernando solamente, voy a poner montos chicos porque no soy bueno en matemáticas. Puede ser que yo haya prestado, yo como SA, haya prestado de Fernando solamente 100 millones de guaraníes. Me prestó 100 millones de guaraníes. Y me dice, ¿y qué garantía me vas a tener? Yo tengo bienes, le digo así. Bueno. Emitime un debentur por 250 millones de guaraníes como garantía. Ahí yo te voy a dar tus 100 millones. O me pagas, yo toma otra vez, te devuelvo tu debentur. Título de crédito. Entonces, el valor nominal en el debentur va a ser 250 millones. Pero el valor real de ese préstamo va a ser 100 millones nomás. Entonces, como no se puede saber exactamente, lógicamente, el deudor fallido va a decir que es lo menos posible, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nos dice la ley de quiebra? En el artículo 87. Se tiene que tener en cuenta el valor de emisión o el valor nominal nada más. Lógicamente, hay que deducir la amortización, reembolso, es decir, se dice 250 millones, pero hay documentos de pago de 50 millones, entonces se va a tener en cuenta el monto de 200 nomás porque 50 ya se pagó. Eso es amortización en términos contables, ¿verdad? Cuando se va pagando, ¿verdad? O si es que ya se devolvió una parte de ese empréstito, de ese préstamo. Pero la regla es respetar el valor nominal, el valor de emisión que consta en el título valor, en el debentur. El valor real no se va a poder saber nunca. Es decir, cuánto efectivamente es lo que se garantizó con ese debentur. Se va a poder saber. Y ahí ya, como le digo, y después en materia, en quiebra no lo vamos a ver, no vamos a profundizar, ¿verdad? Porque así como le dije, existen tres formas de emitirse de acuerdo a las garantías, con garantía flotante, garantía común o garantía especial. Ahí le voy a complicar demasiado, ¿verdad? Bueno. Por favor, si es que no se comprendió esto, pues ya voy a volver a explicar sin problema. Como le dije, no es algo muy sencillo. Pregunta nomás. ¿Mm? Profe, buenas tardes, Sí. profe. Hola, Fernando. Acabaste de hablar de garantía flotante y garantía especial, profe. Ujú. Y esa parte yo no comprendí bien, profe. Si puede Sí. explicar, por favor. Sí. La garantía flotante funciona cuando la sociedad al emitir un debentur con garantía flotante implica que responde con todos sus bienes presentes y futuros. Incluso lo que va a adquirir, lo que no tiene, pero puede adquirir. Si se emite como, con garantía común, es como si fuera que la sociedad está emitiendo un pagaré nomás. El acreedor de ese debentur es un acreedor quirografario, común y corriente. Si la garantía es especial, entonces ese acreedor del debentur es un acreedor privilegiado, así como el acreedor hipotecario, como el acreedor prendario. De hecho, esto yo no les voy a preguntar en el examen, ¿verdad? Pero para que puedan comprenderlo. Y les dije 11:20, ¿cuánto le dije? 11:27. 11:27 y siguiente. Todo lo que les dije así, yo le resumí, ¿verdad? Lo que está en el Código Civil, ¿verdad? Profe, una pregunta. Decime, Claudio. Volviendo al programa, viste que dice obligaciones de las sociedades anónimas. Y la respuesta sería, ¿cuál en síntesis entonces? Sí, bueno. ¿Qué ocurre con las obligaciones de una sociedad anónima? Solo que acá tenemos que entender que esa sociedad anónima fue la que fue declarada en quiebra. ¿Qué ocurre con las obligaciones? Pero se refiere a esas obligaciones que la sociedad anónima emitió como garantía de préstamo. Ah, ya. Claro, ¿por qué? Porque
fíjate que si vos lees el artículo 87 no se entiende. O sea, yo si soy un alumno voy a agarrar, voy a mirar, me pongo en el lugar de usted el artículo 87 dice, el monto de los créditos de los obligacionistas de sociedades anónimas se computará por el valor de su emisión. Del que se deducirá lo que hubiera cobrado con amortización y reembolso. O sea, no va a agarrar y leer el artículo 87 no va a entender. ¿Verdad? No. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasó, Hugo? Entonces, claro, no, claro, por eso dentro de la interpretación contextual, ¿verdad? Si nos vamos al título, ante el artículo 85, ¿qué dice? Efectos sobre relaciones jurídicas preexistentes. Es decir, ¿qué ocurre con una obligación que asumió una sociedad anónima antes de haber sido declarada en quiebra? Emitió una garantía, tuvo un préstamo, emitió un debenture, una garantía. ¿Qué ocurre? Entonces, eso es lo que nos pregunta el programa, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? El acreedor de la sociedad va a decir, yo quiero cobrar, yo tengo acá un debenture de SA. ¿Qué pasa con este debenture? Entonces, la regla de la ley de quiebra. Acreedor de SA, presentate en el juicio, presenta tu debenture. ¿Cuánto dice tu debenture? 250 millones. Bueno, entonces vos sos acreedor por 250 millones. Te vamos a descontar lo que se pagó. Eso es muy lógico, pero volviendo a la explicación, por eso es muy importante que pregunten, ¿verdad? Como les dije, se tiene en cuenta el valor de emisión o el valor que consta en el debenture, no el valor real. Y vuelvo al ejemplo que les di con Fernando. Yo puedo prestar de él 100 millones, pero le doy como garantía un título de crédito que se llama debenture que dice 250 millones. 100 millones más mi deuda. Pero documentado dice 250 millones. Entonces, él, Fernando, acreedor de la SA Víctor, va a entrar por 250 millones, salvo que haya algún pago que se haya hecho. ¿Verdad? Entonces, por eso el 87 dice que hay que descontar la amortización o los reembolsos. Profe, ¿Cómo? entonces, Sí. si el deudor entra en quiebra, te voy a decir, y debía 100 millones nomás, al entrar en quiebra se obliga a pagar los 250 millones, ya un ejemplo. Sí, es que está documentado los 250 millones. Sí, tiene el debenture ese. Entonces pierde más todavía al declararse en quiebra. Podía perder más si es que no tiene un documento de que haya pagado ya. Porque, ¿qué ocurre? No sé, nadie va a poder saber el valor real, o sea, el negocio que hay entre la sociedad y el acreedor. Sí. Y se puede dar lo que vos decís, evidentemente, que puede perder más. Porque el que queda en quiebra, que va a decir, no, yo le debía, esto no va a decir. Entonces, así como vos, como dice Claudio, es muy importante, ¿verdad? Porque puede darse el caso de que efectivamente se pierda más. ¿Otra duda? No, esa era mi duda, profe, ya entendí ahora. Espectacular, espectacular. ¿Alguien que quiera aportar algo sin problemas? Bueno. ¿Qué tenemos después? Renta vitalicia. ¿Saben lo que es una renta vitalicia? Eso se estudia en contratos. Y una película sobre eso más o menos, alquilarle un local puede ser, alquilar una casa a alguien hasta su fallecimiento, puede ser así. Sí, genéricamente eso podría ser, pero eso se llama en nuestra legislación usufructo vitalicio. Pero es muy similar. Bueno, ¿en qué consiste la renta vitalicia? Antes que nada, la renta vitalicia es un contrato. Entonces, estudia en el cuarto, se estudia contratos, creo. En el cuarto, contratos 2. Bueno, la renta vitalicia es un contrato en donde una persona, el beneficiario, es el que justamente obtiene esa renta de por vida. Se le tiene que pagar a esa persona de por vida hasta el día de su muerte. Entonces,
para que tengan en cuenta qué es el contrato de renta vitalicia. Entonces, es importante siempre comprender qué es, porque la ley de quiebra no nos dice esto, porque ya presupone que el alumno estudió, que ya pasó comercial, que ya pasó contrato, que ya pasó obligaciones. Por eso le digo, es una materia muy técnica. Entonces, la renta vitalicia consiste en que una persona se beneficia periódicamente o mensualmente o cada tanto, de acuerdo a las cláusulas contractuales, de una prestación y le dura de por vida. Es lo que usted está, para que tengan en cuenta. Es muy similar a lo que es una prestación alimentaria. Lógicamente esto es de por vida, ¿verdad? Tiene sus especificaciones que van a estudiarlo en su momento con el profe Jaime, ¿verdad? ¿Por qué estamos hablando de la renta vitalicia? ¿Qué ocurre si es que el deudor fallido es el que tenía que pagar la renta vitalicia? ¿Qué pasa con una persona? Se da más o menos que yo le prometía a Hugo pagarle hasta el día de su muerte, qué sé yo, 200.000 mensual. Porque es un buen vecino, siempre le cuidó a mis padres, a mi hijo, no sé, etc. Entonces yo hice un contrato que le voy a pagar hasta el día que él fallezca 200.000 semanal como ayuda, o mensual. Yo caigo en quiebra. En realidad soy declarado en quiebra. Eso hay que tener en cuenta, la declaración de quiebra. Entonces, ¿qué pasa con Hugo? Él es el acreedor de la renta vitalicia. Entonces, ¿qué dice la ley de quiebra en el artículo 88? Que ese acreedor tiene derecho a entrar en el concurso y a pelear por su crédito, por esa suma equivalente. Solo que hay que hacer un cálculo promedio de cuánto es cuánto es el promedio de vida de la persona, ¿verdad? Para poder ver. Entonces, el acreedor, el que tiene derecho a cobrar, él ya tiene de por vida, independientemente de que el que le iba a pagar el deudor fue declarado en quiebra. Él es un acreedor más y él tiene el derecho a cobrar. Solo que se tiene que calcular un monto redondo para que él pueda entrar y que se verifique su crédito y que pueda cobrar. Así funciona la figura de la renta vitalicia. Profe, Sí, ¿esa renta vitalicia se da de forma voluntaria o uno puede sí, exigir? voluntario. O vos mismo decís, yo te doy esta renta y ahí vos te obligás por contrato, por... Por se hace. contrato, necesariamente debe ser por contrato. A diferencia de lo que es la asistencia alimenticia, que es una obligación legal, la renta vitalicia es un contrato, ¿verdad? Entonces, el Claro. contrato necesariamente tiene que ser voluntario porque es un acto jurídico. Entonces, no te pueden obligar a dar renta vitalicia. Se puede utilizar otras figuras, pero renta vitalicia es un contrato. Y el contrato no puede ser obligatorio. Entonces, este acreedor de la renta vitalicia, el beneficiario, como le quieran llamar, puede comparecer y verificar su crédito. Solo que se tiene que ver cuánto es efectivamente lo que le podría corresponder. ¿Verdad? Que nadie sabe el día de la muerte de uno. Pues tenemos obligaciones condicionales. En el segundo curso estudiaron hechos y actos jurídicos. Ya por la mitad de la materia se estudia modalidad de los actos jurídicos. Condición, plazo, cargo. ¿Se acuerdan? Con el profe Venegas habrán estudiado. Sí, profe. Bien ahí. ¿Qué es la condición? Por ejemplo, profe, yo le prometo a mi hija, si ella pasa de grado, yo le voy a comprar para su bicicleta. Y si ella no pasa, no le doy. Por un Excelente. compromiso. Excelente, excelente el ejemplo. En el ojo el ejemplo. En el ojo el ejemplo. Quiere decir que él entendió la clase del profe Venegas. Excelente. Bueno. Copió ese, profe. Yo le he visto cuando estaba copiando. Ay, bueno, Profe,
Profe, Jorge ni pasó todavía ese porque el profesor no entendió su letra y dijo, 4 veces ya lo entendió. Gracias, tú tienes que tomarle oral, maestro. Sí, porque no, él luego me dijo, no puedo corregir tu examen porque no entiendo tu letra. Es Juan a estudiar medicina y dice, Ari. Fernando todavía no compró la bicicleta, entonces no pasó todavía. Mira, sobre. Bueno, van a acordarse de que existía lo que es la condición suspensiva y la condición resolutoria, ¿verdad? La condición suspensiva se da en el ejemplo que dijo Fernando, ¿verdad? ¿Se acuerdan de la condición suspensiva? Carmen, Se hiciste suspende. una cara que te acordás. Vamos a escucharte un poco, Carmen, ¿verdad? Por fin. ¿Quién se acuerda de la condición suspensiva? Profe, eso no sería en el caso de que, en el mismo ejemplo que dio Fernando, pero en vez Sí, de estar sujeto a un hecho futuro, bueno, No, bien, dale. por ejemplo, si yo le doy una moto que a mi hija, supongamos, y llega una fecha y ella no cumple con la condición que yo le dije, le quito otra vez. ¿No sería Muy eso? bien. ¿O Muy bien, porque hay dos clases de condición. La suspensiva, el ejemplo que dio Fernando, y la resolutoria, que es la que vos estás dando. Acuérdense que cuando se habla de la condición ¿qué era? Subordinar a un acontecimiento futuro e incierto. Puede que ocurra, puede que no, ¿verdad? El nacimiento de un derecho. Eso es si es su condición suspensiva. Se cumple la condición suspensiva, nace el derecho. ¿Se acuerdan? Sin embargo, la condición resolutoria implica que el cumplimiento de la resolutoria se extingue. Por eso se llama resolutoria, resolver, el caso que dijo la compañera Vanessa con el ejemplo. Fernando dio un ejemplo de condición suspensiva y Vanessa de condición resolutoria. Bueno, ¿por qué entramos en esta cuestión conceptual? Porque el programa nos dice obligaciones condicionales y la condición puede ser suspensiva o resolutoria. Ahora, tenemos que tratar de explicar qué es lo que nos dice el artículo 89 del código, ¿verdad? Entonces, si la condición es resolutoria, ¿verdad? ¿Qué pasa con los créditos sujetos a condición resolutoria? Entonces, eso es lo primero que tenemos que saber. Acuérdense, la condición resolutoria, ¿qué ocurre? Se extingue el derecho. Resolutoria viene de resolver, extinguir, matar. Se resuelve, termina. Entonces, cuando la condición es resolutoria, la obligación se extingue, o el derecho, ¿verdad? Siempre va a haber derecho y obligación dependiendo del punto de vista activo o pasivo. El punto de vista pasivo va a ser una obligación, el punto de vista activo va a ser un derecho. Entonces, cuando hablamos de condición resolutoria o de una obligación que está sujeta a una condición resolutoria, implica de que sí, se cumple la condición resolutoria, se extingue, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que nos dice el artículo 89? Los acreedores del fallido que tengan una obligación sujeta a condición resolutoria pueden cobrar, pueden percibir el dividendo, dice. Pero tienen que prestar fianza. Fianza es una garantía personal. ¿Por qué tienen que prestar fianza? Porque si se cumple la condición, se va a extinguir el derecho que ellos tienen de cobrar. Entonces, ellos tienen que devolver ese dinero. O ese crédito. Voy a utilizar el término dinero porque es más fácil, ¿verdad? Cumplida la condición resolutoria, se extingue el derecho. Habían estudiado ustedes, seguro. Entonces, ellos cobran hasta tanto no se cumpla la condición. Pero con la fianza. ¿Por qué? ¿Para qué la fianza? Para que ellos puedan devolver en el hipotético caso de que se cumpla la condición. Condición resolutoria. Vamos uno por parte. No hay apuro. Repito.
Es importante comprender el concepto, ¿verdad? Condición resolutoria se da cuando se subordina la extinción de un derecho en el caso de que ocurra un acontecimiento, ¿verdad? Por eso, futuridad, pero incerteza. Puede que ocurra y puede que no ocurra, ¿verdad? Eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, yo soy acreedor de una condición resolutoria. Yo tengo derecho a cobrar hasta que no se cumpla la condición resolutoria. Puede que se cumpla y puede que no se cumpla. Mientras no se cumple, yo sigo cobrando. Y el deudor es fallido, no importa. Yo sigo cobrando porque entré en el juicio de quiebra, hice la verificación de crédito. ¿Tengo condición resolutoria? Tengo, pero sigo cobrando. Ahora, ¿qué tengo que hacer para seguir cobrando? Fianza. ¿Por qué? Porque si se cumple la condición, yo tengo que devolver porque se va a extinguir mi derecho. Eso es cuando es resolutorio. Porque si es suspensiva, cambia un poquito. Ahora, cuando la condición es suspensiva, habrán estudiado que la condición suspensiva implica el nacimiento de un derecho. A diferencia de la resolutoria, la suspensiva nace un derecho. Ahora, ¿cuándo nace? Cuando se cumple la condición. Si no nace, perdón, si no se cumple la condición suspensiva, no nace el derecho. Entonces, ¿qué ocurre si existe una obligación sujeta a condición suspensiva? Significa que ese acreedor es un acreedor eventual, es un derecho en expectativa. Él no tiene derecho a percibir. ¿Por qué? Porque la condición no se cumplió. Porque es suspensiva, no es resolutoria. Entonces, él al no tener derecho de cobrar aún porque no se cumplió la condición suspensiva, se reservan esos dividendos. Acá está el título de crédito de Carmen, que dice que ella tiene derecho a cobrar 1.000.000 guaraní, 1.000.000 de guaraníes, pero para eso se tiene que dar la condición suspensiva. ¿Ella puede exigir que se le pague ese 1.000.000? No. ¿Por qué? Porque no se cumplió aún la condición suspensiva. Puede que se cumpla y puede que no. Pero este documento que dice que Carmen es acreedora de 1.000.000 está en el juicio de quiebra. Entonces, ese 1.000.000 se reserva para el hipotético caso de que se cumpla la condición suspensiva. Al cumplirse la condición suspensiva, va a nacer el derecho del acreedor de cobrar su crédito. Así funciona. Entonces, es importante siempre comprender el concepto, ¿verdad? ¿Está bien? Hay que partir de lo conceptual, ¿verdad? La ley de quiebra da más o menos por sabido todo y no es sencillo. ¿Vamos bien? Pregúntenme nomás. Bueno. Obligaciones en moneda extranjera. Hoy día tenemos una ley 434, no recuerdo el número de ley, pero es 400 y algo, donde nos permite asumir obligaciones extranjeras y pagar en monedas extranjeras. Ahora, ¿qué nos dice la ley de quiebra respecto a la moneda extranjera? Que se tiene que convertir en la moneda de curso legal, es decir, convertirse en guaraní. Ahora, ¿qué se debe tener en cuenta? El cambio. ¿El cambio de cuándo? De la fecha en que se declaró la quiebra para hacer esa conversión. Si es que existe una obligación en moneda extranjera. Se tiene que convertir a guaraní y tener en cuenta el cambio de la fecha en que se declaró la quiebra.
Profe, en ese caso, por ejemplo, si hoy día yo debo en dólares, ¿verdad? Un ejemplo. Y hoy el dólar está, nada más como ejemplo, 3.000 el cambio actual. Entonces, sale la sentencia definitiva de aquí a 2 años, pero está a 6.000, entonces queda a 3.000 el tipo de cambio, por decirte. A 6.000. A la conversión que se Sí, hace de hoy día pero es el válido para el día de mañana de la sentencia. no. Vos tenés que tener en cuenta la fecha en que sale la sentencia para hacer tu conversión. Ah, sí, pero en ese parámetro te digo, si es 3.000, entonces 3.000. Posterior que sea 6.000 ya no implica. Se hace la conversión a 3.000 entonces. A 6.000. A 6.000. Ah, ya. Sí. A 6.000 porque es el día que salió la sentencia que te declararon la quiebra, fue 6.000, por eso, ¿verdad? Exacto, Este día. así Dale. mismo, ¿verdad? En el día de la sentencia, el tipo de cambio entonces es lo que vale. El tipo de cambio del día de la sentencia, exactamente. Exacto. Gracias. Obligaciones de hacer. Bueno. Ustedes saben que las obligaciones según su objeto pueden ser de dar, hacer y no hacer, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa con el acreedor de una obligación de hacer? Su deudor cayó en estado de quiebra, fue declarado en quiebra, obligación de hacer. Entonces, ¿qué nos dice la ley de quiebra? Que esa obligación de hacer se tiene que cuantificar. ¿Para qué? Para que este acreedor de la obligación de hacer pueda participar y entrar por su valor en dinero. Entonces, hay que hacer vía incidental en forma sumaria esto dentro del juicio de quiebra. Para que el acreedor de una obligación de hacer entre. La obligación de hacer implica siempre realizar un determinado servicio, una actividad. Entonces hay que ver cuánto es ese servicio, esa actividad, cuánto es su valor en dinero. Se fija su valor en dinero, entonces el acreedor de la obligación de hacer concurre por ese monto, ¿verdad? Sí funciona. Pues... codeudores y fiadores del fallido. ¿Cuál es la diferencia entre codeudor y fiador? Ya habíamos explicado en uno de los sábados. Hugo ya sabe, ya se ríe ya. Todos saben, profe. ¿Todos saben? Todos sabemos Bien porque ahí. el profesor Sam Park explicó también. ¿Cómo? ¿Cómo, Jorge? La explicación del profesor Park. Bueno. Claro, el Sí, codeudor la lengua es tiene, el entonces. pelotudo. En la punta de la lengua tiene entonces. Bueno, en vista que saben, entonces, ¿verdad? No hace falta repetir, ¿verdad? Las de codeudor. Sí. Profe, pero podemos escucharte igual, Mora, porque lo que abunda no daña, profe. Siempre se dice que siempre es bueno escuchar dos campanas, profe. No, pero yo le voy a decir la campana conceptual nomás, ¿verdad? Para que se pueda comprender. Como habíamos explicado en su momento, la figura del codeudor implica ¿qué cosa? De que la obligación o en la obligación existe más de un deudor. Es decir, dos o más deudores, ya aparece la figura del codeudor. No es que el codeudor sea una figura menos gravosa que el deudor. Codeudor implica de que existe una obligación con sujetos pasivos múltiples, dos o más, codeudor. No es que el codeudor tiene menos responsabilidad que el deudor. No funciona así. El otro es el fiador. El fiador es el famoso garante. Es un contrato de fianza. A diferencia del codeudor, el fiador... Entonces, sí, decime. el fiador es el bobo útil.
No, yo no voy a decir eso porque... Amigo, ya digo que estaba y no sea, vea, quiero ya puedo, vea. Oí, sí. No me caí en eso, profe. No, yo me acuerdo que una vez así me fui a sacar un préstamo y me le llevaba un amigo, ¿verdad? A mi garante nomás, pero más. Después le conté, ¿verdad? Porque la financiera me dijo, trae un garante. Bueno, le llevé y le hizo firmar como codeudor, no como garante, ¿verdad? Y el garante tiene la fianza o el garante es un contrato accesorio a la deuda principal, sirve como garantía, ¿verdad? Ustedes saben, ¿verdad? Independientemente de que existe la responsabilidad solidaria del fiador. Le llevé al amigo, después le conté, ¿verdad? Yo ya era abogado, yo sabía, ¿verdad? Aparte que me aprendí bien obligación, tuve un muy buen profesor en su época. Entonces, después le expliqué, ¿verdad? En realidad él no es garante, es un codeudor y él tiene mi misma responsabilidad. Entonces pasa por esa cuestión. Es importante conceptualmente diferenciar, ¿verdad? El garante, que es que la fianza o la garantía es un contrato accesorio que que debe estar vigente siempre la obligación principal para que tenga efecto también la fianza, ¿verdad? Entonces, manejan todo ustedes. ¿Bueno? ¿Qué tiene que ver con la quiebra? Bueno, esto está en el artículo 91. Bueno. Si los codeudores son solidarios, ya habíamos explicado también, ¿verdad? Entonces, ¿qué implicaba la figura del codeudor solidario? Vamos a ver si se acuerdan. Es fácil, ¿eh? ¿Y se obliga de la misma forma que el deudor? Podría ser. Casi, casi. Que solidariamente él asume la responsabilidad con el deudor. No, él hacer codeudor, él ya tiene la misma responsabilidad. Ahí se diferencia, por ejemplo, del garante, del fiador. Ahora, por el término solidaridad, ¿qué implica? Le lleva a tu amigo y te firma como codeudor solidario. ¿Entendés? Jurídicamente es un problema. ¿No se acuerdan? Profe, ese no es el caso en que el codeudor paga también la parte de sus socios, o sea, del otro codeudor. O sea, no sé si me estoy explicando. Sí, va por ahí, va por lo que dijo, va con lo que dijo la compañera Vanessa. Ah, y después le exige al otro, le puede exigir el cobro. Exacto. Él puede pagar todo y después la porción le exige otra vez, le obliga. Exactamente. Entonces, cuando ocurre, o sea, cuando existen obligaciones con sujetos múltiples, en este caso sujetos pasivos múltiples, se puede dar de dos formas. La obligación mancomunada simple, no tiene nada que ver con quiebra, pero ¿verdad? Y la obligación solidaria. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Que la obligación solidaria, así como dijo Vanessa, implica de que se le puede exigir la totalidad de la deuda o de la prestación a ese deudor solidario. No importa que estén 5. Se le puede exigir la totalidad a ese. Puede ser que los 5 también sean solidarios, o puede ser que sean solidarios 3 o 2 o 1. Entonces, el término solidaridad implica que se le puede exigir la totalidad. Sin embargo, el deudor mancomunado, él solamente es responsable proporcionalmente. Ahora, ¿cómo vamos a saber cuándo es solidario y cuándo no? ¿Qué dice el Código Civil? La solidaridad no se presume, dice. Tiene que estar expreso en el contrato, en el título obligacional, o también la solidaridad puede tener su fuente en la ley. Van a encontrar en varios artículos del Código, habrán estudiado también Derecho Comercial, la ley del comerciante dice, el contador será solidariamente responsable. La solidaridad tiene su fuente en la ley o en la voluntad de las partes. La solidaridad no se presume. Es decir, si Fernando, Jorge y Hugo me firmaron un pagaré
y debajo de ellos solamente dice codeudor, 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 debajo de su nombre. Ellos son deudores mancomunados. Y si me firmaron un pagaré de 1 millón, yo solamente a ellos le puedo exigir, tengo que dividir ese 1 millón entre 3 y solamente le puedo exigir la cuota aparte. Es mancomunado. Si los 3 son solidarios, a cualquiera de los 3 le puedo exigir ese 1 millón. O puede ser que Fernando y Jorge sean solidarios y Hugo no sea solidario. Entonces a Jorge y a Fernando sí le puedo exigir la totalidad y a Hugo solamente la cuota aparte. Y así funciona el tema, la cuestión de la solidaridad. Y después se da lo que dijo Claudio. Aquel deudor solidario que paga la totalidad de la deuda tiene la acción de regreso en contra de los otros codeudores. Así funciona. Pero, repito, la solidaridad tiene que estar expresa. Bueno, si se firma un pagaré, tiene que decir ahí, ¿verdad? Jorge González, codeudor y el término solidario. Si no dice, significa que es mancomunado y no puede exigirse la totalidad. Bueno, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque el programa nos pide codeudores y fiadores del fallido. Entonces dice, da la figura del codeudor, del fallido, la deuda no está vencida, dice el artículo 91, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacen ellos? Ellos dan fianza de que ellos van a pagar al vencimiento de la deuda. Codeudores del fallido. Uno nomás cayó en falencia. Los otros están tranquilos trabajando. Pero ellos son codeudores solidarios. El acreedor, en vez de exigirle al fallido, puede exigirle a los otros 3. ¿Por qué? Porque son solidarios. Entonces, ¿qué dice la ley? Ellos pueden presentarse en el juicio de quiebra y dar una fianza, comprometerse que en caso, cuando venza la deuda, ellos hacen responsable el pago. Pero también pueden pagarlo en forma adelantada. Eso sin ningún problema. Entonces, voy a dar un ejemplo para que se pueda comprender este artículo 91. Claudio es el deudor fallido. Claudio es un deudor fallido solidario. Acá con Fátima y con Carolina. Claudio fue declarado en quiebra. Fátima y Carolina son codeudores solidarios. Entonces, ¿qué hacen Fátima y Carolina? Como a ellos se les puede exigir la totalidad encima, cualquiera de ellas. Ellos se presentan en el juicio de quiebra y dicen, nosotros nos hacemos responsables cuando venza la deuda de pagar, no se preocupen. Eso pueden hacer ellos. Antes de que se le exija, o también ellos pueden pagar antes del vencimiento. Eso es más o menos lo que nos dice el artículo 91 con respecto a los codeudores. Porque si es con respecto al fiador no se le puede exigir ningún pago antes del vencimiento. ¿Por qué? Porque su responsabilidad, si bien el Código Civil dice que el fiador tiene una responsabilidad solidaria, el contrato de fianza es un contrato accesorio a la deuda principal. Entonces, al fiador no se le puede exigir el pago antes del vencimiento. Al codeudor solidario sí, por lo menos que se presente y se comprometa al pago. Fácil, ¿verdad? Bueno. Intereses. ¿Qué pasa con los intereses? Lógicamente, si no se pudo pagar el capital, la persona ya fue declarada en quiebra, menos anda puede pagar los intereses. Entonces los intereses se suspenden con respecto a la masa. Se suspenden con respecto a la masa. Contratos bilaterales. ¿Saben lo que es un contrato bilateral? Más o menos.
Derecho romano también se habla así los contratos unilaterales, bilaterales. En realidad en el cuarto se vuelve a estudiar, ¿verdad? Contrato bilateral implica de que ambas partes tienen derechos y obligaciones recíprocas. Repito, yo los conceptos que les doy, esto no va a incluir para la prueba, el examen de falencia, porque yo esto hago para que ustedes tengan una idea de qué es lo que estamos hablando, ¿verdad? Entonces no quiero que se preocupen tanto, ¿verdad? Pero es bueno que ustedes entiendan, ¿verdad? Entonces es para contratos. Entonces, ¿qué pasa con esos contratos bilaterales? El artículo 93 de la ley de quiebra es bastante claro. Dice, no resuelve los contratos bilaterales. ¿Qué significa? No resuelve. Van a estudiar en su momento, en contratos, de que la resolución es una forma de extinción del contrato por incumplimiento. O sea, cuando se utiliza el término resolver un contrato, significa de que se extingue la relación contractual. Existen varias formas de extinción de un contrato, revocación, rescisión, etc. Van a estudiar en su momento. La resolución implica que hay una extinción del contrato por incumplimiento de una de las partes. Entonces, la ley de quiebra dice que el contrato no se extingue cuando es bilateral. ¿Por qué? Porque son derechos y obligaciones recíprocas. Se puede cumplir. Lógicamente, eso lo va a hacer el síndico previa autorización del juez de quiebra. Si hay que cumplir por parte del deudor, eso lo va a hacer el síndico. Y si él tiene que cobrar algo, también lo va a hacer el síndico, previa autorización del juez de la quiebra. Pero no se extingue la relación contractual. Bueno. Contratantes que han hecho tradición de la cosa. La tradición, derecho romano, que es la tradición o la tradición. La entrega de las cosas. Excelente. La entrega a la cosa, que es muy común en los contratos denominados reales, ¿verdad? Los contratos reales son aquellos contratos que se perfeccionan con la entrega a la cosa, o la tradición. Bueno. El artículo 94 habla de esta hipótesis del contratante que ha hecho tradición de la cosa. ¿Por qué se entregó la cosa? Porque existe previo a ello un contrato bilateral. ¿Qué les dije anteriormente? El contrato bilateral, ambas partes tienen derechos y obligaciones recíprocas. Un ejemplo clásico de un contrato bilateral es el contrato de compra-venta. ¿Por qué? Porque existen derechos y obligaciones recíprocas. El vendedor, ¿qué tiene que hacer? Entregar la cosa y el comprador pagar el precio de la cosa. Eso dice el 737 del Código Civil. Es el ejemplo típico de un contrato bilateral. Contrato de compra-venta. Entonces, ¿qué ocurre si el contratante, en cumplimiento del contrato bilateral, entregó la cosa al fallido o ha hecho la tradición de la cosa al fallido? Esa es la hipótesis prevista en el programa que está acorde a la ley de quiebra en el artículo 94. Entonces, si la tradición de la cosa se hizo, o la entrega a la cosa, como les sea más fácil acordarse, se hizo antes de la declaración de quiebra. Ojo, si se entregó la cosa antes de la declaración de quiebra, esta persona que hizo la tradición no puede exigir la restitución de la cosa. Eso es muy importante porque más adelante vamos a hablar de la acción de restitución en la unidad 13. Vamos a hablar de la acción de restitución. Ahora, eso no quiere decir que él pierde. Lo que él no puede es pedir la restitución de la cosa. Pero ¿qué dice la ley de quiebra? Pero él puede concurrir como acreedor. Mira, a mí se me debe por tal cosa X,
guaraníes. Entonces, él entra como acreedor. Lo que no puede es pedir, yo quiero esas cosas de vuelta. Pero sí puede pedir el valor por esa cosa. Exactamente, el valor adeudado. A lo mejor se le pagó Ya. parte, etcétera. ¿Verdad? Pero puede. Es decir, no pierde todo. ¿Verdad? Esto es importante porque en su momento vamos a hablar de la acción de restitución y cómo se da, ¿verdad? Quiénes pueden y quiénes no pueden. Vamos a ver que hay casos que la ley sí le da la facultad a ciertas personas a pedir la restitución de la cosa. ¿Verdad? Pero eso más adelante, ¿verdad? Entonces, repito, si del resultado de un contrato bilateral uno de los contratantes estaba obligado a entregar la cosa, o a hacer la tradición de la cosa, y la tradición se hizo antes de la declaración de quiebra, por eso pues pónganlo así en subrayado negrita. Antes de la declaración de quiebra, si se le entregó la cosa al eventual fallido. Declaración de quiebra y se nos dice antes de la convocatoria de acreedores. Eso también hay que diferenciar, antes de la declaración de quiebra. Entonces no se puede pedir la restitución, pero sí se puede concurrir como acreedor, así como dijo Claudio, y pedir el precio de la cosa. Bueno. Contrato de locación. Es fácil. ¿Saben el contrato de locación, verdad? El alquiler, término técnico que utiliza el código de locación, ¿verdad? En el ámbito rural, el código, ¿qué es el código? Estatuto agrario utiliza el término arrendamiento, pero son todos sinónimos. Bueno, entonces, ¿qué pasa con el contrato de locación? Bueno, ahí tenemos que tener en cuenta si el contrato de locación es un contrato donde intervienen dos sujetos. Vamos a partir de ahí. El locador y el locatario. El locador es aquella persona que otorga un derecho real que se llama, ¿cómo se llama? Usufructo. Usufructo. Fructo, ¿verdad? El uso y goce. El usufructo es un derecho real de garantía donde ¿qué ocurre en el usufructo? Es un derecho real sobre la cosa ajena, ¿verdad? Entonces, el locador es el que cede el uso y goce de su bien al locatario. A cambio, contrato de locación no se presume gratuito. Puede ser, ¿verdad? Pero no se presume gratuito, ¿verdad? Siempre es oneroso, a cambio de un precio, un dinero. Entonces, primero es comprender el término. Yo sé que es fácil, ¿verdad? Esto, o por lo menos un poco más fácil que lo otro articulado. Pero es importante entender la figura del quién es locador y quién es locatario. ¿Por qué? Porque la situación difiere. Tenemos que ver si el fallido es locador o si es locatario. Si fue el fallido el que se dio o el fallido es el que se está beneficiando del bien ajeno. Para poder comprender, y eso está en el artículo 95. Entonces, dice, si el fallido es el locatario que está siendo beneficiado, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice la ley de quiebra? Que se puede rescindir el contrato. A ver, artículo 95. Exactamente. El fallido es el locatario. Se puede rescindir el contrato. Tanto el locador puede hacerlo, como también puede hacerlo el síndico, ¿verdad? Locatario es la persona que se está beneficiando, ¿verdad? ¿Por qué se le da la potestad también al locador? Porque el locador no va a cobrar. Entonces puede rescindir el contrato. ¿Y por qué se le da la potestad al síndico de rescindir el contrato? Porque es un acto que podría ser perjudicial a los acreedores. ¿Por qué? Porque hay que pagar por el alquiler. Entonces también se le da la potestad al síndico para pedir la rescisión de ese contrato. Ahora, el mismo artículo dice que si el fallido es el locador, el contrato continúa, salvo que sea perjudicial a los acreedores.
Lógicamente, sí, el fallido del locador, hasta digamos que le convendría seguir el contrato. ¿Por qué? Porque va a estar percibiendo mensual o anualmente sumas de dinero. Entonces, hasta tanto eso no sea perjudicial a los acreedores, el contrato continúa. Lógicamente, las sumas percibidas van a ser administradas por el síndico, pero en principio no hay por qué dar por terminada la relación contractual. Eso es lo que nos dice el artículo 95. Pues tenemos compensación. Derecho romano habrán estudiado compensación. Se estudia también obligaciones, pero generalmente la última parte de la materia. Bueno. Hoy está con comercial y No. romano. Ay, Hoy entra todo, por eso le dije a los compañeros que hoy quería hacer una unidad nomás, porque es una unidad muy técnica. parece que estás haciendo un repaso. Sí, fíjense que estamos 1:15 ya y todavía no terminamos una unidad. Entonces le dije a los compañeros, vamos a hacer una unidad nomás porque es cansativo, es técnico y no. A mí no me sirve cargarle como mucha unidad y se quedan así. Mejor vamos despacito por terminar esta unidad y... Toda la profesora Sansivieron con esta materia. No, ya te desarrollaba, ahora iban a estar en la tercera bolilla ya. ¿Eh? De memoria. Pero bueno, cada uno tiene su estilo, ¿verdad? No, yo prefiero que comprendan bien, ¿verdad? Aparte que un poco complicado. O sea, yo estoy bien, pero me preocupo por ustedes. Y sábado, pues la sexta materia que tuvieron, como le dije a los compañeros, es un poco cansativo ya. En un momento vamos a recuperar. Bueno, compensación, ¿qué es? La compensación es un modo de extinción de la obligación. ¿Cómo se da? ¿Qué es lo que es la compensación? La compensación se da cuando existen deudores y acreedores recíprocos. No recuerdo el número de artículo del Código Civil, pero está en el Código Civil. Deudores y acreedores recíprocos, entonces se compensan ambas partes sus deudas, hasta donde alcance la menor. Yo le puedo deber a Jorge 100.000 y él me debe 50.000. Somos deudores y acreedores recíprocos. Entonces vamos a compensar nuestra deuda y va a quedar en 50.000 el saldo, ¿verdad? Que yo te puedo dar mercadería, lo que yo... Una compensación. Sí, ahí ya tendríamos que entrar otra vez en otra figura. Pero jurídicamente sí se puede, ¿verdad? Jurídicamente sí se puede, ¿verdad? Porque lo que se busca con la compensación es que se extinga esa obligación que tenemos los dos. ¿Por qué? ¿Vos qué hace cambalache? Ese era la explicación de la profesora San Silviero. Oh, yo te doy perfume. Cambalache quería hacer. No, de hecho que sí, pero lo importante es comprender el efecto de la compensación, ¿verdad? Porque hay algo muy parecido que se llama novación, ¿verdad? La novación se da, pero la novación ya consiste en el nacimiento de una nueva obligación, ¿verdad? Profe, pero ahí uno pierde. Si uno era 100.000, era los 50, ¿y quién pierde 50.000 ahí? No, se extingue, las deudas se compensan, pero queda ese saldo, ¿no? Queda el saldo. Claro, no, ahí no se da, por ejemplo, lo que también se llama como es contrato de transacción, ¿verdad? Ahí, si en el contrato de transacción a veces hay pérdida con tal de extinguir un derecho, pero en la compensación no, sino que hasta donde queda. Esto es muy similar a lo que ustedes estudiaron en comercial, como es día 6. Cuenta corriente mercantil, ¿verdad? Comercial 2. Profe, un ejemplo sería que, por ejemplo, yo le debo 2 millones a Jorge y Jorge me debe 1 millón. Y hasta ese 1 millón se cancela la deuda. Y ese 1 millón que yo le sigo debiendo a Jorge sigue. Perfecto. Así sería, ¿no? Es exacto. En el ojo.
en el ojo. Bueno, ¿por qué estamos hablando de la compensación? ¿Qué ocurre con la compensación? Si es que hay compensación. Entonces, está en el artículo 96, pero quiero que tengan algo en cuenta con respecto al artículo 96, que no van a encontrar en la ley ni en... Bueno, el artículo 96 está derogado. El artículo 96 de la ley de quiebra está derogado. Entonces, tenemos que recurrir al artículo que le deroga. Es el Código Civil. Artículo 618. El Código Civil. Habla del... Perdón. Un artículo un poco extenso, ¿verdad? Entonces el artículo 96 queda derogado por el artículo 618 del Código Civil. ¿Qué dice el 618 del Código Civil? Será admitida la compensación. Y fíjense el B, dice, en caso de concurso del deudor. Entonces, la compensación es válida, por más de que haya sido una de las partes declarada en quiebra. En términos bien sencillos. Procede la compensación independientemente de que una de las partes haya sido declarada en quiebra. Si bien el término que utiliza el Código Civil acá es concurso, ¿verdad? También se aplica a la quiebra. ¿Verdad? Concurso generalmente más tiene que ver con convocatoria de acreedores, pero eso es lo que dice un autor que se llama Horacio Lebrón, que tiene una ley que es la ley de quiebra comentada. Trato de explicar eso, ¿verdad? El Código Civil, cuando habla del término concurso en este artículo, se refiere también a la quiebra. Entonces, ¿se puede dar la compensación? Sí, se puede dar. Sin ningún problema. Es lo que está en el B. ¿Verdad? Ahora, si ustedes se fijan, en el programa dice excepciones, o sea, cuando no se da la compensación. Bueno, entonces, el artículo 97 está derogado, la primera parte que es el literal A, está derogado también. El B sigue vigente. ¿Qué se aplica en vez del literal A del artículo 97? Vamos al artículo 620 del Código Civil. Artículo 620, inciso E. Que dice, no podrán compensarse. ¿Qué dijimos anteriormente? Se pueden compensar. Después, ¿qué dice el programa? Excepciones. Artículo 620. No podrán compensarse. La letra E. Los créditos y deudas ulteriores a la fecha del concurso, ni los que resulten de títulos al portador. Por sentido común, si existe una deuda con fecha de posterioridad a la declaración de quiebra, no se puede compensar. Por sentido, si es anterior, no hay problema, pero si es posterior a la declaración de quiebra, no. Entonces, es muy importante siempre fijar la fecha de declaración de quiebras para saber si una compensación es válida o no. La compensación es válida si es que se ha realizado con deudas anteriores a la declaración de quiebra. Si la deuda es posterior a la declaración de quiebra, entonces no es válida la compensación. Eso es más o menos en forma sintetizada, ¿verdad? Una parte un poco técnica, ¿verdad? Porque se deroga un inciso, está vigente el otro inciso, etc. Entonces, para unir la compensación y las excepciones, ¿verdad? ¿Se puede compensar? O la regla es que todas las deudas son compensables, excepto aquellas que fueron asumidas después de la declaración de quiebra. Además, como hablábamos el sábado pasado, son actos ineficaces por parte del deudor.
Bueno. Contrato de trabajo. Derecho laboral estudiando en el cuarto. Bueno. En el contrato de trabajo existen dos sujetos, ¿verdad? El empleador y el trabajador. Entonces tenemos que saber qué lugar ocupa el fallido para saber qué ocurre con el contrato de trabajo. Entonces, si el fallido es el empleador, ¿qué dice la ley de quiebra? Se puede rescindir el contrato. Ojo, eso no quiere decir que el trabajador no va a cobrar. El trabajador tiene derecho a la indemnización. Es más, habíamos hablado en clases anteriores que el crédito laboral es un crédito privilegiado. ¿De acuerdo? Entonces, es muy importante. Si bien la ley de quiebras faculta rescindir el contrato en caso de que quiebra del empleador, el trabajador tiene derecho a la indemnización. No hay ningún problema. Sin embargo, si el fallido es el trabajador, no hay necesidad de resolver el contrato. Claro, porque no afecta a la patrona, no le afecta que su empleado haya sido declarado en quiebra, ¿verdad? Mientras él continúa trabajando y siga produciendo, no tiene razón de ser la rescisión del contrato. Bueno. Seguros personales y no personales. Esto también es un poco de derecho comercial. Creo que casi todo es derecho comercial. Bueno, acá lo que hay que entender es de cuándo se produce el siniestro. Si se produce antes o después de la declaración de quiebra. ¿Qué nos dice el artículo 100? Nos dice el artículo 100 que si el siniestro se produce después de la declaración de quiebra, si el seguro es no personal, va a cobrar la masa por sentido común. Y si el seguro es personal, va a cobrar el fallido. Daño patrimonial tiene que cobrar la masa, un seguro no personal. Repito, si el seguro es no personal, cobra la masa. Si el seguro es personal, cobra el fallido. ¿Se entendió, profe? ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Se entendió? Sí. Profe, Decime. ¿poder repetir, profe, un poquito esa parte, profe? Si el seguro, el asegurado, el seguro es la masa, cobra el fallido, esa parte, profe. Sí, tenemos que tener en cuenta qué clase de seguro es, porque si es un seguro que afecta al patrimonio del fallido, entonces, por decirlo así, el dinero que desembolsa la compañía aseguradora es en beneficio de la masa. Porque En el beneficio seguro, a todos los acreedores también van a cobrar. Exactamente. Todo lo que el fallido, todo lo que el fallido le debe él a los acreedores. Exacto. Sin embargo, si el seguro es personal, por ejemplo, vos te accidentaste, ¿verdad? Entonces, tenés que cobrar vos. No puedo otra vez cobrar los acreedores, ¿verdad? Entonces, ahí nomás está la diferencia si el seguro es personal o no personal, ¿verdad? De hecho, que ustedes saben de memoria la parte de seguro, ¿verdad? Es fácil. Gracias, profe. Y después tenemos mandatos. Bueno, el mandato también es un contrato. El mandato también es un contrato en virtud del cual se le otorga poder a una persona para que lo represente, ¿verdad? Los abogados, por ejemplo, tenemos, cuando el cliente nos da poder, hacemos un contrato de mandato con nuestro cliente. Bueno. El mandante es la persona que otorga el poder. El mandatario es la persona que recibe poder para actuar en nombre y representación de otro. Entonces, acá tenemos que tener en cuenta el artículo 101
de la ley de quiebra. Dice, desde la declaración de quiebra, dice, cesa en el fallido los mandatos y comisiones que recibió con anterioridad. Dice. A la declaración de quiebra, lógicamente, ¿verdad? ¿Cuál es la excepción? Que el mandante igual acepte que su mandatario en falencia le siga representando. Por eso, fíjense, si el mandante no lo confirma, dice. Entonces yo tengo un abogado. Este abogado fue declarado en quiebra. ¿Qué me dice el artículo 101? Ese poder ya no sirve. ¿Qué le dice tu abogado, Víctor? Te busca otro abogado. Ahora, si yo creo que mi abogado es de confianza y confío plenamente en su trabajo, yo tengo que confirmar que él sigue siendo mi representante. Eso es lo que nos dice el artículo 101. Pero el contrato de mandato no solamente se da entre abogados, puede ser un gerente, un administrador, o cualquier persona, no necesariamente. Yo puedo de repente darle poder a Arturo para que me represente en un determinado negocio. Entonces, el mandato a veces tiene que ver la confianza, ¿verdad? Lógicamente, así como les dije, está sujeto a lo que diga el mandante, ¿verdad? Bueno. Ahí terminamos lo que es la unidad 11. Ahora le escucho a ustedes. ¿Dudas, preguntas? Una unidad un poco argelina. No, profe, muy interesante y también a la vez nos ayuda para darnos cuenta que ya aprendimos y, o sea, que no es porque vos ya aprendiste algo, tenés que dejar de desinteresarte por esa materia. O sea, que siempre estar ahí, ¿cómo me explico? Que siempre te va a ayudar en algo. Y en este caso, por ejemplo, hacernos memoria porque estás haciendo algunas preguntas. Entonces, muy bueno. Para mí estuvo espectacular. A Jorge también le gustó, profesor. Ahí está casi durmiendo. No, de hecho que las No, materias estamos profesionales, atentos. las materias profesionales siempre tienen su importancia, ¿verdad? No, con eso no desmerito las otras materias, ¿verdad? Que también son importantes. Las materias tienen su importancia. El derecho romano, por más que no sea profesional, ¿verdad? Nos da una base de lo que es el derecho civil. Y derecho comercial, derecho civil, siempre son importantes en mayor o menor grado de acuerdo a las otras materias. Pero como ustedes saben, yo no tengo problema en volver a repetir cosas, ¿verdad? Para tratar de explicar, porque yo soy muy consciente que falencia es una materia técnica, ¿verdad? Entonces trato de hacerlo lo menos complicado posible en el momento de desarrollarlo. Ahora, si ustedes estaban en quinto año, cosas, bueno, iba a hacer otras cosas, ¿verdad? Pero no puedo apretarles mucho en el tercero con esta materia, ¿verdad? Quizás en otra materia sí, ¿verdad? Pero está súper bien, lo importante es que vayan comprendiendo y, como yo siempre le digo, pregunten, tengan esa confianza. Vamos a aplicar 5 o 6 veces, no importa, ¿verdad? Y le estaba diciendo, los que se acoplaron, bueno, ya están casi todos, que hoy solamente quería tocar esta unidad, porque fíjense, es una unidad cansativa. O sea, yo estoy con todas las pilas, ¿verdad? Pero cargarle, de verdad. No es esa la intención, ¿verdad? Entonces, por eso es lo que decidí hoy a última hora hacer solamente esta unidad. Tardé un poquito para pasar al grupo porque se dieron cuenta que esta cuenta es estamos inaugurando la cuenta de Zoom de Derecho UPE. Seguramente los otros profes no sé si van a usar o no, pero entonces inauguramos con esto y muy sobre la hora ya coloqué en plataforma. Pero estamos bien.
Ya está en la plataforma, la otra vez ya cargué el trabajo correspondiente a la unidad 9 y 10. Creo que el viernes a la medianoche, algo así, vence, tiene que verificar, pero van a encontrar, le voy a decir dónde van a encontrar. Vamos a ver, será clase 5, ¿verdad? Acá está. Sí. En la pestaña de la clase 5, nos van a encontrar en la clase 6, que es de hoy, ¿verdad? Porque corresponde a la clase 5. Que son así preguntas siempre básicas de la unidad 9 y es que habíamos hecho el sábado pasado. Profe, Decime, no te Claudio. olvides cuando puedas Sí, el video de la clase pasada, porque yo no asistí. ¿en Y serio? a base ¿Ah? es, no. Y para De- hacer mi trabajo. Sí, voy a ponerme un poco las pilas. Dale, gracias, profe. Tengo que ordenar estas grabaciones. Y a ver cómo alzo en YouTube también para poder compartir el link. Pasa que no podemos alzar video en esta plataforma porque se colapsa. Entonces no nos recomiendan alzar videos largos. Por eso Dale, no, profe. por eso no, fíjense que ningún profesor está cargando videos en la plataforma. Eso es lo que nos recomendó la gente de informática. Algo que no le quedó, algo que quieran comentar, compartir, preguntar. Ya se van a ir a tomarse un matecito con el frío. Algunos estamos tomando ya lo ahora. Jorge, he visto que estaba tomando ya hace rato. Tereré, profe. ¿En serio? Bien ahí. Bueno. Muy bien explicado la clase, profe. De mi parte, por lo menos, te agradezco muchísimo. Y Qué por qué suerte. no, en nombre de todos los compañeros. Qué suerte. Gracias. No, es que entendimos todo, profe, pero entendimos algo. Bueno, Vamos a procesar. y ese es lo importante, ¿verdad? Y así como les digo, mientras que cuando van procesando, van anotando y sin problema pueden consultar el otro sábado en el WhatsApp, eso no es problema. Profe, Decime, no, es que no estamos preocupados así como vos, sabemos todo, ya estamos tranquilos. no, Por lo nunca menos se ya algo. No, y eso es importante, algo, saber todo, o sea, nadie sabe todo y, Sí. es difícil acordarse todo, ¿verdad? Lo importante y Un viejo refrán dice que la elección de abogado es como para estudiar para toda la vida. Pues siempre debe estar actualizando. ¿no? Y cuando te actualizas ya te olvidaste algo que estudiaste hace mucho, tienes que volver a leer. Bien ahí, Jorge. Bien ahí, Jorge. Jorge, hace Ah, 15 años ya que estudió Derecho, bro. a la pucha. Ojalá que se decida ya ahora. Y no, y Él ya es no, abogado ya. Tiene no, todos los títulos, pero hasta ahí, bro. por los subcampeones, entonces le va a aplicar a va a recibir un subcampeón. Ay,